Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes. Espero que estén muy bien, ¿sí? Y hoy tenemos que avanzar, ¿no? Lo que más podamos. Vamos a ver, son muchísimas las metodologías de intervención. Sé que este módulo y el que viene tal vez son un poquito extensos, ¿no? Pero después los otros son un poquitito tal vez más acotados, ¿no? Porque vamos a ir directamente a qué es y específicamente qué haría un trabajador social, bueno, en cada una de estas situaciones, ¿sí? Bueno, vamos a continuar desde, que ahí me hacían acordar que está muy, muy bien, se ve que llevan sus apuntes, que era desde el campo, ¿sí? A partir de allí, nosotros debemos continuar, ¿sí? Y que yo también ya lo tenía más o menos registrado, veo las clases, veo qué fue lo último que hicimos, bueno, ahí deberíamos continuar, ¿sí? Bueno, este diario de campo, a ver, ¿qué es y para qué nos sirve? ¿Sí? Estas todas los vamos a clasificar y vamos a decir que son herramientas, son las herramientas que ustedes van a tener para su uso dependiendo de las situaciones, ¿sí? A nosotros este diario nos sirve para que ustedes puedan registrar, documentar, que es básicamente lo mismo, pero aquí van a analizar situaciones, experiencias, ¿no? Y van a mencionar todas aquellas observaciones que ustedes han logrado, que en este caso las observaciones tienen que ser directas, o sea, ustedes fueron hacia ese lugar, ¿no? Tal vez hacia una vivienda o tal vez hacia una organización o tal vez a un barrio, ¿sí? Que recuerden que son los tres ámbitos que nosotros tenemos intervención. Sí, aquí nos vamos a tener que registrar, por supuesto que lo hacemos de manera escrita, donde ustedes van a anotar de manera muy, muy detallada, ¿no? Datos específicos. Nosotros recuerden que no hablamos de pacientes, ¿no? Nosotros hablamos de usuarios. Una vez que ya ingresan a una entidad, ¿no? Ahí sí nosotros ya podemos decir que es un paciente. Mientras tanto, sigue siendo nuestro usuario. Ustedes recuerden que también nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, ¿no? En una comunidad donde ustedes van a mencionar esas situaciones que han observado, ¿sí? Y de parte nuestra nos sirve muchísimo, ¿no? Más cuando, bueno, recién estamos comenzando, porque aquí podemos empezar a llevar adelante el rol, ¿no? La actividad. Y este diario, fíjense que tiene un pequeño orden, ¿sí? Nosotros tenemos que respetarlo, ¿sí? Y aquí lo van a ver. Vamos a ir analizando cómo se debe registrar cada una de esas observaciones o esos sucesos que nosotros debemos hacer, ¿sí? Primero, ¿cómo lo vamos a hacer? Siempre tenemos que registrar una fecha, ¿no? Porque tenemos que ver en qué momento nosotros iniciamos este trabajo. Algunas veces nosotros ya tenemos un pequeño diagnóstico, ¿no? Tal vez nos derivan hacia ese ámbito, pero ya llevamos una noción. No es que vamos a ver qué sucede así a ciegas, como se dice, no. Ya tenemos una razón, ¿sí? Y ustedes van a especificar la fecha, la hora que ustedes van a ingresar a realizar este trabajo, van a destacar dónde se realiza. Tal vez sea, como dije, en una vivienda, en una organización, en una institución educativa, no, depende a dónde ustedes deban realizar este trabajo. Aquí sí se puede destacar, todas decimos aquellas experiencias personales, todo aquello que nos cuentan, ¿no? Los usuarios nos van a contar, bueno, lo que está sucediendo, ¿no? Y nosotros aquí el fin, recuerden que es lograr tal vez la confianza,
¿no? Que algunas veces nos cuesta y que les he mencionado que tal vez ustedes pueden tener alguna estrategia, ¿no? Que es tal vez comentar algo del día, ¿no? Y empezar, ¿no? Como para buscar un diálogo y luego hacer la apertura y donde ya han logrado tal vez un poquito de confianza en esos usuarios, ¿sí? Tenemos que ver alguna metodología, ¿no? Para que el usuario pueda responder. Aquí sí, cuando decimos anotaciones sobre posibles estrategias de intervención, es qué vamos a completar nosotros, ¿sí? Tal vez aquí nosotros, aparte de hacer la observación, podemos incorporar, supónganse, algún registro, ¿sí? Ya sea o un registro o tal vez podemos agregar un informe, ¿no? Dependerá. Como que aquí vamos a incluir, ¿no? Toda la experiencia, ¿no? Que ustedes van teniendo con ese usuario. Y después decimos que se hace una pequeña conclusión, ¿no? Que sería, ustedes mencionan, a ver, al punto que han llegado o al punto que se ha logrado en ese caso. Cuando decimos aprendizaje es más que todo es destacar para nosotros, ¿no? Cómo nos sirvió realizar esta o implementar esta herramienta, ¿sí? Más que todo ese aprendizaje es para aquellas personas que recién inician, ¿no? Y que es tan importante ir adquiriendo, bueno, práctica, ¿sí? Por supuesto. Esto no lo vamos a hacer de un día para otro. Ustedes recuerden que cuando uno hace la carrera tiene lugares para ir haciendo una especie de prácticas profesionalizantes, ¿no? Y ahí realmente puede vivir la realidad, ¿no? De nuestra carrera, ¿sí? Ese es el momento tal vez más importante. Allí se llaman prácticas profesionalizantes, ¿sí? Cuando tal vez desde alguna universidad tienen algún convenio, ¿no? Que en este caso normalmente son con los hospitales, ¿sí? Normalmente están dirigidos al área de adolescencia, ¿sí? Y tal vez pueden ser en algún centro terapéutico que tenga un convenio, ¿no? Con las universidades, ¿sí? Eso es muy favorable porque ustedes allí, si hacen la carrera, ya pueden ir formulando tal vez la tesis, ¿sí? Bueno, eso es muy bueno. Aquí fíjense en cuanto a las características, que es tal vez importante para nosotros, lo más que vamos a destacar es esto, ¿no? Que a nosotros nos va a permitir destacar lo bueno, que decimos que son las fortalezas, las debilidades, sea, todo aquello que no se está realizando de manera favorable, ¿sí? Y que deberíamos considerarlo para mejorar, ¿sí? Y sí, aquí nos sirve a nosotros para comprender aquella situación que está pasando, bueno, un usuario, poder identificar de manera clara, ¿no? Y precisa las necesidades. Y a partir de allí nos sirve también para que ustedes puedan diseñar futuras intervenciones, ¿sí? Vendría a ser, iniciamos una etapa, pero a partir de allí no se ha concluido, ¿sí? Entonces vamos a considerar en base a lo que hemos observado y decidimos en algún momento, bueno, nosotros tenemos como un abanico, decía yo, de medios, ¿cuál va a ser la próxima que vamos a implementar dependiendo de esas experiencias, ¿no? De esas observaciones, de las necesidades, ¿no? Que ustedes hayan logrado identificar en bueno, en esa llegada, ¿sí? Esto es muy importante, se implementa bastante, ¿sí? Así que
tienen otra herramienta más. Después tienen otro, ¿no? Que es muy, muy importante por la utilidad y también digo por la clasificación que vamos a tener, que son los registros, ¿sí? Estos también los implementamos muchísimo, que tienen como una subclasificación más todavía, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué son los registros? Vamos a ir destacando lo más importante de cada uno de ellos. Este va a ser otra herramienta, por supuesto, que ustedes tienen para implementarla, donde van a poder observar, ¿no? Y tal vez ya tienen un pequeño diagnóstico, ¿no? Pero nosotros habíamos mencionado que cuando llegamos al lugar tenemos esa noción, ¿no? Pero antes, ¿qué hicimos nosotros? Hemos planificado, nos hemos reunido tal vez con el equipo, ¿sí? ¿Quién va a llevar adelante esa intervención? ¿Sí? No lo hacemos solos, algunas veces se derivan, ¿no? Tal vez tenemos muchísimas situaciones para resolver y se distribuye por zonas, ¿no? Por áreas, ¿no? Depende. Cuánta persona, ¿no? Se acerque tal vez a desarrollo social o nosotros conocemos alguna situación y vamos hacia a ese ámbito. Aquí, ¿por qué yo decía que es muy importante? Fíjense, porque tenemos registros. Todos van a ser registros sociales, ¿no? Pero lo que va variando es el medio, ¿no? Uno de ellos es escrito, otro es fotográficos, que está totalmente permitido, ¿sí? Y audiovisuales, ¿sí? Acá podemos nosotros incorporar tal vez algún audio de ese usuario, ¿no? Para poder presentar pruebas de lo que está viviendo, tal vez padeciendo en algún momento. Dependerá la situación, ¿sí? Allí no podemos marcar tal vez algo positivo. Seguro que es una situación que tenemos que ayudar a resolver. Aquí fíjense cuál es el fin de cada uno de estos tipos de registros, ¿no? Bueno, en uno de ellos, que es el escrito, para nosotros nos sirve porque ustedes van a poder completar, ¿no? Registrar, documentar las acciones y las reflexiones profesionales. O sea, ¿qué sugieren ustedes? ¿Sí? Aquí recuerden que nosotros damos una mirada, pero también podemos tal vez derivar, tal vez podemos solicitar el apoyo a algún otro profesional, ¿sí? Para poder completar ese trabajo. Fotográficos. Bueno, aquí podemos tener acceso o tal vez en algún momento la persona, el usuario no lo desea, ¿sí? Pero bueno, nosotros tenemos que llevar pruebas, ¿no? Tal vez lo escrito no sea suficiente. Miren, ¿no? Cómo está viviendo esa persona, ¿sí? Bueno, nosotros podemos completar. Y los audios, ¿no? Que también son útiles para, digamos, para completar, ¿no? Nuestra actividad, ¿sí? Nosotros decimos que nos sirve para hacerlo de una manera más rica, más completa, ¿no? Que se utiliza bastante, ¿sí? Y hoy, con el uso de la tecnología, ¿no? Bueno, ya tenemos todo a nuestro alcance. Entonces, lo podemos implementar. Aquí fíjense que tenemos que describir un escrito, un registro escrito, tiene una serie de partecitas, ¿sí? Entonces las vamos a ir describiendo una a una, ¿no? Donde vamos a constatar específicamente, bueno, datos personales, situación que está viviendo la persona, ¿sí? Y ahí lo vamos a ir viendo. Fíjense. ¿Cómo está constituido un registro escrito? Tenemos estas partes, ¿no?
Primero hay una historia social, ¿sí? Aquí tenemos mínimamente algunos datos especiales de la persona, o sea, del usuario. ¿Cuáles serían esos puntos? Vamos a ver la parte social, ¿no? Cómo está viviendo esa persona, ¿sí? La parte económica, tal vez si tiene trabajo o tal vez no está teniendo, tiene tal vez un programa o tal vez no cuenta con ninguna ayuda en ese caso. La parte cultural, ¿no? Si tal vez realizó el secundario, el primario o directamente no tiene ningún estudio cursado en ese caso. Vamos a observar de acuerdo, ¿no?, a esa pequeña interacción que nosotros tenemos, si tiene algún tal vez trastorno o alguna conducta, ¿no?, que nosotros podamos observar y registrarla aparte, ¿sí? Bueno, algunas veces con el solo hecho de ver a la persona, ¿no?, cómo se viste, cómo se expresa, ¿no? Bueno, ahí nosotros podemos constatar si está transitando tal vez algún trastorno o no, ¿no? Dependerá, ¿sí? Pero estos son los ámbitos donde nosotros vamos a registrar en la parte de la historia social. Luego tenemos la ficha, ¿sí? La ficha acá se mencionan los datos básicos de identificación personal, ¿sí? Del sujeto, ¿no? Acá no hacemos una distinción, puede ser un niño, puede ser un adulto. Si en el caso de que es un niño, tiene que estar, por supuesto, un adulto, ¿no? Un jefe de hogar, que le decimos nosotros, o tal vez, bueno, su mamá en ese caso, o la persona a cargo, un tutor en ese caso. Aquí sí tenemos un informe social donde se hace una pequeña descripción de la situación que está viviendo, ¿sí? Más allá de todos estos datos, nosotros tenemos que registrarlas, ¿sí? Y aquí se puede incluir un pequeñito diagnóstico que nosotros hacemos y hay una serie de recomendaciones. Por ejemplo, vamos a ver una situación. Tenemos una hermana, ¿no?, que tiene em, una hermana mayor que no vive en su hogar. Estoy contando más o menos una situación real, que su hermana mayor no vive, ¿no?, en la casa paterna, pero sus padres se hacían cargo de pagar su alquiler, pagar su comida, ¿no?, su mantención, digamos. Años pasaron de no tener contacto con sus padres y fallecen, ¿no? Ambos padres en este caso. Una de las hermanas, ¿no?, en este caso queda en esa situación, ¿no?, de analizar cómo puede ayudar a esa persona si no tenía ningún tipo de contacto. Entonces, ¿qué hacen? Van y piden un apoyo, un asesoramiento en este caso, ¿no? Entonces, una trabajadora social decide llegar hacia ese lugar, ¿sí? Pero allí, como decía nuestra compañera, es afuera nomás, ¿no? Porque tal vez esa persona no quiere tener contacto con nadie, ¿sí? Pero allí nosotros podemos hacer mínimamente un diagnóstico de cómo se viste, como dije hace un ratito, de cómo tal vez gesticula o si tiene un diálogo, ¿no?, que es, bueno, correcto, o tal vez cuenta cosas que no son de la realidad, ¿no? Entonces allí mínimamente nosotros ya tenemos una noción, ¿sí? Y vamos a hacer, ¿no?, nuestro registro y aparte se puede hacer una serie de recomendaciones, ¿sí? Bueno, nosotros allí vamos a recomendar que
esa hermana, ¿no? Asista tal vez a un psicólogo, ¿no? A un neurólogo o tal vez a un médico clínico, ¿no? Porque hemos visto en esa situación. Pero ahora hay que conocer la realidad cuando se hagan esos estudios, ¿sí? Y se puede hacer, ¿no? En esa historia que yo les estoy contando, la trabajadora social, ¿no? Realiza ese pequeño informe, ¿no? Más allá de todo lo que ha registrado, y sí o sí se debe hacer la entrega al familiar, ¿no? Para que quede un registro de su trabajo, ¿sí? Y queda registrado también en la entidad, ¿no? Por supuesto, ¿no? No es que solamente se lo damos al familiar y ahí quedó todo. No, 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 queda registrado en ambas partes, ¿sí? Esa situación es totalmente real, ¿sí? La que yo les estoy contando. Y luego de un tiempo, esa hermana empezó a tener contacto con la familia, ¿no? Con lo que había quedado, ¿no? En ese caso. Ya lamentable que sus padres no la pudieron, bueno, volver a ver en ese caso, ¿no? Bueno, ahí quedan situaciones por resolver, tal vez, ¿no? Bueno, pero el caso no fue tratado, ¿no? Y la persona que en ese caso estaba en una situación vulnerable, no porque estaba sola, fue asistida por una de sus hermanas, ¿no? Que no era la hermana mayor, ¿no? La que asistió, ¿no? Era la hermana más grande la que tenía esta situación y se solucionó, ¿no? Hasta ahí llegó el contacto, ¿sí? Lo bueno, lo favorable es que se logró que las hermanas tengan un acercamiento y la persona realice un tratamiento, ¿no? Psicológico, psiquiátrico, clínico en ese caso, que era lo que estaba haciendo falta por su negación, ¿no? A tener contacto con, bueno, con la familia, ¿sí? Bueno, pero digamos que se resolvió en ese caso. Aquí fíjense que este registro para nosotros en nuestro ámbito tiene diferentes utilidades, más allá de las que yo les estoy comentando, ¿no? Una de ellas, bueno, es documentar situaciones, hechos, problemas, ¿no? Datos relevantes del trabajo que ustedes están realizando. Esto es buenísimo, ¿sí? Para los que recién inician y que después para los que ya realizan este trabajo como elección o como profesión, ya es como cotidiano, ¿sí? Pero no por eso dejamos tal vez de capacitarnos. Aquí sí implica una comunicación, ¿no? Porque acá vamos a compartir la información con otros profesionales cuando hacemos o necesitamos una sugerencia, ¿sí? Yo dije hace un ratito, esa persona, ¿no? Esa hermana necesitaba el apoyo o la atención de un médico clínico, de un psicólogo, de un psiquiatra, ¿sí? Entonces, nosotros en el ámbito público tenemos, ¿no? Profesionales que se puede aconsejar, ¿no? Y planteamos estas situaciones. O algunas veces a entidades, ¿no? Si ya tenemos un ejemplo que siempre hablamos nosotros de adicciones, ¿no? Bueno, tenemos un ámbito que se dedica a esa actividad, ¿sí? Dependiendo del caso. Aquí esto es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Evaluar el progreso. O sea que, aparte de hacer el seguimiento, nosotros tenemos que ver si hay avances o tal vez hay retrocesos, ¿sí? Depende. Muchas veces
Tiene mucho que ver la constancia, la predisposición de las partes en ese caso para lograr los avances o tal vez los retrocesos. ¿Sí? Si en una primera llegada no tenemos tal vez un contacto, ¿no? Bueno, allí tal vez ya hay como una especie de retroceso. No importa, seguimos en una otra etapa, logramos tener una interacción, ¿no? Un contacto con la persona, con el usuario, y llevamos adelante, bueno, nuestro trabajo. Aquí dependerá, ¿no? Hay veces que se resuelven o se ayuda de manera rápida y otras veces, bueno, no, lleva un determinado tiempo, ¿no? Dependerá el caso, ¿sí? No, no siempre es tan rápido, ¿sí? Tal vez a nosotros nos agrade que se resuelva de manera rápida, que todos tengan sus situaciones resueltas, ¿no? Pero bueno, algunas veces no lo podemos. Aquí sí, fíjense que otra de las utilidades es que nosotros podemos, ¿no? Justificar el tratamiento. ¿Qué sería, no? Sería tener bien claras las decisiones que se van a tomar o las acciones, ¿sí? Tal vez en algún momento empezamos con decisiones, ¿sí? Para luego actuar, ¿sí? Dependerá. Acá se puede reflexionar sobre la práctica, ¿no? Decimos que el trabajador social evalúa sus propias acciones. Esto es lo bueno, ¿no? Que ustedes pueden darse esa posibilidad de analizar cómo estamos haciendo nuestro trabajo y poder identificar mejoras. Seguro que sí, ¿no? Tal vez en una situación no la hemos realizado de manera favorable y vimos esas debilidades que en la próxima no las tenemos que comentar, ¿sí? Eso es lo bueno, ¿no? Que no es que aquí se pone en riesgo la vida, no, podemos, ¿no? Avanzar, ¿sí? Lo bueno es no dejar de no hacerlo, ¿sí? Ahí tal vez sería, si se pone en riesgo, tal vez una persona. Pero la idea es que se actúe, se trabaje. Promover la continuidad de atención. Bueno, facilitar acceso a la información para otros profesionales, porque ustedes ya registran, hacen sus sugerencias, solicitan, ¿no? Que ellos nos apoyen en ese caso. Y aquí cuando hablamos de rendición de cuentas es, bueno, elevar, ¿no? Nuestros informes y que se garantice que ese trabajo sea realizado y que aquí no se debe divulgar hacia otras personas, ¿sí? Solamente a los familiares, ¿no? A los que han solicitado tal vez una intervención, ¿no? Como fue en el caso que yo les estaba contando, queda un informe para la familia, para esa hermana en ese caso, y para la entidad. ¿Sí? Eso sí lo vamos a hacer. Acá también hay otros puntos, ¿no? Donde nosotros vamos a considerar los derechos, ¿no? Que sabemos que todos los tenemos y vamos a protegerlos, ¿no? Justamente lo que yo les estaba diciendo, ¿no? Debemos valorar, considerar los derechos que todas las personas tienen, ¿sí? Y acá hablamos de una pequeña investigación social donde nosotros vamos a tener datos cualitativos, o sea, cómo es. Tal vez cuantitativo, cantidad, no lo podemos tener, ¿no? Porque nuestra situación es ir a conocer cómo vive, ¿no? Cómo se siente, ¿no? ¿Qué necesidades tiene esa persona, ¿no? Más allá que en algún momento nos puede decir, bueno, económicas, pero porque mi sueldo tal vez
o el ingreso que yo tengo no satisface tal vez mis necesidades, bueno, pero la parte cuantitativa nosotros no la tomamos, simplemente las cualitativas, ¿sí? Y esto es importante, ¿no? Ese desarrollo profesional, para más que todo para, bueno, ustedes, ¿no? Que puedan autoevaluarse cómo hicieron ese trabajo, ¿sí? Destacando nuevamente lo favorable, las fortalezas, decimos nosotros, y bueno, todas aquellas debilidades, ¿no? Que surgieron y que es muy bueno que se presenten, ¿no? Para ir adquiriendo práctica, ¿no? Y no cometerlas en una próxima intervención, ¿sí? Creo que ahí se da realmente el aprendizaje, ¿sí? Bueno, ahí dependerá, ¿sí? Tenemos otro. Tenemos los informes, ¿sí? Que yo recién los he mencionado, que se puede incorporar en algún momento, ¿no? de nuestras actuaciones, vamos a decir. Aquí fíjense, los informes ya los vamos a tomar como documentos, pero que son técnicos. ¿Quiénes los elaboran? Siempre van a ser ustedes. ¿Para qué? ¿No? Para analizar y presentar una situación que está viviendo nuevamente nuestros tres ámbitos de estudio. Una persona en sí, o manera individual que decimos, la familia, un grupo, ¿no? O una comunidad, ¿sí? Son los ámbitos que nosotros tenemos acción, ¿no? de trabajo. ¿Qué objetivo tiene un informe? Nuevamente, ¿no? Es evaluar necesidades, ¿no? Que aquí dependerá cuáles sean de salud, tal vez sean económicas, tal vez sean educativas, tal vez sean psicológicas, ¿no? Depende. O pueden ser habitacionales, ¿sí? Identificar recursos, o sea, qué es lo bueno que podemos tal vez sacar. No todo es oscuro, siempre hay algo que nosotros podemos valernos. ¿Para qué? Para que luego podamos llevar adelante otras intervenciones, que no va a ser la única, ¿no? Sabemos que nuestro trabajo tiene varias etapas en ese caso, ¿sí? No es que llego y lo resuelvo. Sería espectacular. No, en este caso nosotros no lo podemos llevar. Tal vez sería lo que buscamos, lo que quisiéramos, pero para hacer un muy buen trabajo, sí o sí tenemos que tener varias etapas de acción, decimos, o de intervención. Aquí tienen más características, fíjense, más relacionadas a lo que van a hacer ustedes, ¿no? Que le permite al trabajador social estudiar, valorar la situación, ¿sí? Eso es muy importante, por eso necesitamos hacerlo de manera tal vez tranquila, no concisa, y ustedes puedan determinar cuál es la actuación o la forma que se adecua más. Aquí, fíjense, es el producto de un proceso de diagnóstico. Ustedes ya tienen una situación, ¿sí? Ya la conocen, pero acá tenemos que nuevamente ir y verificar y implica una investigación cualitativa nuevamente, pero muy, muy acotada, muy tal vez reducida en ese caso, ¿sí? Y particularizada, no tomamos varias situaciones, sino vamos a ir específicamente, vamos a trabajar primero con una y si surgen otras más, bueno, las vamos a trabajar en otra intervención en ese caso. ¿Por qué decimos que tiene un carácter técnico específico? Bueno, porque ustedes aquí tienen, ¿no? como función poder determinar cómo van a actuar, ¿sí? Y determinar específicamente los procesos, ¿no? Los días, o poder constatar tal vez
que necesitamos otros profesionales que acompañen, ¿sí? Algunas veces lo necesitamos y seguro que sí, porque nosotros no somos nexo nuevamente. No es que resolvemos todo de manera rápida, mágica. Somos quienes acompañamos en ese caso. Fíjense cómo es el contenido, ¿no?, de un informe social. Lo vamos a ir conociendo, vamos a ir haciendo como una especie de análisis, ¿no?, para que ustedes puedan conocer cada una de estas etapas. Primero, ¿qué debemos tener nosotros? Bueno, vamos a identificar tal vez, si es el caso, ¿no?, grupo familiar. Vamos a tomar un ejemplo. Van a tomar los datos sobre la persona, ¿no?, que nos van tal vez nos van a recibir, ¿no?, o que ya nos han recibido, datos personales en ese caso. Aquí nosotros tenemos que conocer datos habitacionales, vendría a ser, a ver, cómo es la vivienda, supónganse que llegamos y es una vivienda que, bueno, tiene algunas deficiencias, ¿no? Desde el ingreso nomás, ¿no? Tal vez no vive una persona con discapacidad y no tiene, ¿no?, una rampa en ese caso, o sea, no está acondicionada para que la persona pueda manejarse en ese ámbito. ¿Cómo es el entorno? Tal vez si vive sola, o tal vez tiene hijos, o tal vez tiene esposa, ¿no? Depende, ¿no? Acá sí necesitamos conocer los antecedentes de salud, ¿sí? Bueno, serían los datos más relevantes, ¿sí? Si nosotros tal vez vemos a una persona que está en silla de ruedas, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Tuvo un accidente? ¿Tuvo problemas en su columna? ¿O tal vez tiene una enfermedad en sus huesos, ¿no? Por decirle, ¿no? Tiene artritis reumatoidea, ¿no?, que es deformante y que puede llevar a una persona tal vez a que se maneje, ¿no?, en una silla de ruedas, ¿no? Conocemos datos relevantes de su salud. Descripción de la problemática, ¿no? Acá hay una pequeña opinión, decimos nosotros, en base a lo observado, ¿no? Observamos que hay una persona con discapacidad, ¿no?, que no tiene atención tal vez, no asiste a terapias, no tiene una alimentación adecuada, ¿no? Hacemos unos pequeños aportes, ¿sí? Y la función de ustedes es, bueno, conocer la situación y hacer algunas recomendaciones, ¿sí? Que ahí es cuando han logrado tal vez interactuar dependiendo la información que les brinde, ¿sí? Algunas veces no es tan sencillo como digo siempre y no podemos completar toda esta información, ¿no? Tal vez en otro momento sí lo podríamos hacer, pero en esa primera etapa no lo podemos, ¿sí? Depende. Hay personas que son más abiertas, ¿no?, a un diálogo y otras que la verdad no. Y no por eso vamos a juzgar, ¿no? Nosotros vamos a entender lo que está pasando, ¿sí? Y que pueden tener tal vez un poquito de miedo, ¿no? De contar lo que ellos están transitando. Aquí, fíjense, lo más importante es que ustedes van a poder organizar esa información. Decimos de manera sistemática, o sea, a medida que ustedes van realizando su trabajo. Coherente porque es real, aquí no hay datos creados, inventados, no. Ustedes fueron hacia ese lugar, constataron que es real. Aquí sí les permite, ¿no?,
una interacción, una comunicación, un diálogo, ¿no? Entre algunos profesionales si se solicita, que normalmente sí se pide. Esto es lo bueno, ¿no? Que podemos ir observando. Hoy se usa mucho esta palabra de monitorear, monitorizar, ¿no? Que es observar, ¿sí? Si hay avances o no. Aquí sí nosotros vamos a evaluar si la estrategia que hemos implementado dio resultado, ¿sí? Y lo más importante, Profesora, ¿a qué se refiere con estrategia? es cuando vos has tomado este medio, ¿no? La utilidad de un registro, si es el correcto que vos estás implementando. O tal vez en ese caso deberíamos haber empezado, seguro, con una observación, luego haber realizado una entrevista semiestructurada. ¿Te acuerdas que vimos la semana pasada, que vimos las entrevistas? Estructurada, semiestructurada y abierta. Ahí está, ahí está. Tal vez suponete, en una situación, nosotros hicimos nuestro guión. Y es una intervención, una entrevista que sea estructurada. Y a mí en este caso no me va a servir porque es cerrada, es sí, no, algunas veces. Yo necesito ampliar la información. Entonces voy a ir a una entrevista semi-estructurada, donde tal vez pueda dar la opción que me digan sí, no, pero que la persona pueda contar, pueda explayarse. Si no, ¿de dónde voy a sacar todos los datos cualitativos yo? Si es cerrada, no voy a poder tener datos tal vez muy importantes y destacados, ¿no? Entonces, esa estrategia veo que está bien, hice bien mi trabajo, ¿no? Tal vez sin tomado una mala decisión, la próxima voy a decidir por hacer una entrevista semiestructurada, ¿sí? Donde la persona pueda contarme, ¿sí? De lo que está transitando, lo que está viviendo, ¿sí? Esas serían las estrategias, ¿sí? En este ámbito se utiliza muchísimas palabras, tal vez un poquito extrañas, ¿no? Como, bueno, monitorizar, monitorear, empoderamiento, ¿no? Que yo en algún momento las voy mencionando, estrategias, técnicas, ¿no? Procedimientos, ¿no? Son palabras propias, bueno, de esta área y que en cada una de las ramas, ¿no? de actuación tienen sus palabras que diríamos son vocabulario técnico, ¿no? Que en todas las profesiones lo tienen, ¿sí? Y que ahí es lo cuando hace rico al trabajo, ¿no? que uno va teniendo, ¿sí? Cuando se estudia, no se busca que ese estudiante vaya lentamente adquiriendo este vocabulario, ¿no? Propio de nuestra área, ¿sí? Tal vez aquí en un curso lo vamos a ir haciendo de manera paulatina, ¿no? No es que podemos hacerlo rápido. Ustedes que puedan tomar ya manejo todo el vocabulario de un trabajador social. No, nos vamos a ir paulatino, seguro que así lo vamos a hacer. Todos lo pasaron, ¿no? Todas las personas que han estudiado esta área y otras, seguro que fueron incorporando su vocabulario, bueno, con etapas, ¿sí? Y eso es lo bueno de ir incorporándolas, ¿sí? Bueno, ahí te contesté, Lautaro, creo, ¿no? Ahí tenés vos, vas a decidir, en realidad sería, Sí, ahí me contestó ya. buenísimo. Bueno, avancemos, ¿sí? Porque tenemos que avanzar, tenemos que pasar las metodologías de intervención que son extensas, son muchísimas, y vamos ni por la mitad todavía. Bueno, vamos a ver en este caso la importancia.
de acuerdo a lo que yo les estuve contando, si me siguieron, ustedes me decían, y bueno, el informe es muy, muy importante, ¿no? Por todo lo que nosotros vamos a hacer. Bueno, acá yo les traté de hacer un pequeño como resumen, ¿sí? Que facilita una intervención, por supuesto, ¿no? Porque ustedes van a tener, dependiendo el informe, ¿no? Si es escrito, tal vez si es audiovisual o fotográfico, enriquece nuestro trabajo. ¿Qué permite a ustedes, ¿no? Entender la situación, ¿no? Claro, porque tienen patente las pruebas, las evidencias, como se dice, y planificar próximas intervenciones, pero de una manera tal vez más efectiva, ¿no? Ir más preparado en ese caso, lograr más confianza con el usuario en ese caso. Brindar información relevante, claro que sí, porque todo lo que nosotros tenemos es real, ¿sí? Es verídico, como se dice. Permite que podamos interactuar con otros profesionales, sí, ¿no? Porque nosotros acá podemos pedir un aporte, una apoyatura, se sabe decir también. Y aquí otra de las importancias es que contribuye a la defensa de los derechos que todas las personas tienen. Que lo dijimos, ¿sí? En realidad, nuestro trabajo, el fin siempre es tener presente los derechos que no se deben vulnerar y que siempre se vulneran, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que trabajar. Y bueno, ayuda a identificar las necesidades, claro, porque ustedes van aparte de la entrevista que van a llevar adelante, lo van registrando, ¿sí? Y más si tienen fotos, más si tienen un audio, ¿sí? Entonces tienen un trabajo muy, muy completo, ¿sí? Es muy importante el registro, en este caso social. Aquí fíjense que no es por tal vez complicar, ¿no? Pero es tan importante los registros que nosotros los vamos a clasificar de esta manera. Fíjense, tenemos no son los registros, son los informes. Los informes nosotros vamos a manejarlos de esta manera. Externos tenemos administrativos y después tenemos de proceso de trabajo de caso. Acá los informes externos, fíjense a quién están dirigidos. Nosotros siempre decimos a la persona común, ¿sí? Por eso decimos no especializados, lectores generales, ¿no? Todas las personas. Informes administrativos están destinados ya a un área específica de una institución, ¿no? Supónganse, nosotros nos presentamos ante un centro terapéutico, ¿no? Donde llevamos ya un informe de un usuario, pero que va dirigido tal vez al área de psicología, donde está el departamento o el área, ¿no? Donde están todos los psicólogos. Yo necesito hablar con el jefe de esa área, ¿sí? Para lograr tal vez una atención de un usuario, ¿sí? O que ese usuario sea tal vez alojado en ese lugar, ¿no? Depende de las circunstancias. Informes de procesos de casos. Bueno, acá ustedes van a poder documentar la trayectoria, se dice, de trabajo que vamos teniendo con la persona, ¿sí? O la situación que se vive, ¿sí? Eh, Tienen diferentes fin cada uno de estos informes. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a mencionar algunas características, ¿no?
No todas, porque son muchísimas, ¿sí? Lo más importante y la utilidad que tiene, ¿no? Cada uno de ellos. Pero vamos a ir viendo. Fíjense, los informes externos, vamos a ir desglosándolos. Son solicitados a otras instituciones, ¿no? Que acá dependerá si hay convenios o no. Normalmente pueden ser centros terapéuticos, centros de día, hospitales, ¿no? Depende la situación en ese caso. ¿Para qué? Para que se pueda conocer la situación que vivió esa persona, ¿sí? Aquí, fíjense, estos informes pueden ser muy importantes, en realidad son importantes. ¿Para qué? ¿No? Para ese proceso de evaluación que nosotros realizamos y para una posible continuidad de una intervención, ¿sí? Se utiliza bastante en nuestro ámbito. Después fíjense aquí que, como yo dije, puede estar derivado en diferentes situaciones que nosotros tengamos de estudio, ¿sí? Entonces los vamos a clasificar de esta manera. Fíjense, tenemos informes que son periciales, informes que son médicos o psicológicos, informes de otras instituciones e informes de terceros. Así los vamos a clasificar. Vamos a ir viendo en qué consiste, ¿no? Cada uno de ellos. Los periciales, ¿sí? Acá lo que se busca es que el trabajador social pueda lograr una evaluación de esa situación que está viviendo, supónganse, un menor. Vamos a tomar un ejemplo que este último tiempo, menos mal que ya tal vez se está trabajando de una manera responsable, ¿no? Pero lo he tomado porque no se estaba haciendo un trabajo tal vez completo, ¿no? En cuanto a las infancias, como se dice ahora, ¿no? Que para nosotros son, bueno, los menores. Que puede estar en riesgo en este caso, ¿sí? A ver, ¿cuál puede ser? En su ámbito, en su hogar, el jefe de hogar no tiene trabajo, aparte tiene adicciones y por supuesto que no tiene trabajo, ¿no? Ese menor está en riesgo, ¿no? Otra cosa puede ser el ciberacoso, profesora. También puede ser, sí, también. Yo voy contando más o menos situaciones que se dieron, ¿no? O que conozco, ¿no? Entonces no voy a dar datos, ¿no? Pero un ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces nosotros aquí realizamos ese informe, ¿sí? Tenemos este otro, informes médicos, ¿no? Acá dependerá. Nosotros tenemos los informes en cuanto a la salud física, ¿no? Y después tenemos en cuanto a la salud mental, ¿no? Acá tal vez tenemos una persona, ¿no? Que está transitando o tiene ya una enfermedad mental, ¿no? Por ejemplo, que es muy común, esquizofrenia, ansiedad, y bueno, ataques de pánico, ¿no? Bueno, dependerá, ¿sí? Eh, que puede influir en esa situación social. Claro, supónganse acá un menor donde tal vez su papá tiene em, trastornos de ansiedad, por decirles, ¿no? O ataques de pánico. Bueno, ese menor está en una situación de riesgo, ¿no? Porque esa persona es como cambiante, no se siente bien, ¿no? Tal vez
está en un periodo donde no puede trabajar, ¿no? Y allí se pone en riesgo su alimentación, tal vez no puede acompañar en sus procesos educativos, ¿no? Bueno, es como para graficarles. Después tenemos estos, los informes de instituciones, ¿sí? Nosotros aquí pueden ser diferentes, ¿no? En escuelas, ¿sí? Donde conocemos que tal vez un menor tiene un cambio en su rutina escolar y se solicita desde los directivos, ¿no? Que los docentes observen ese proceso, cómo el alumno se presenta, tal vez no tiene ganas de trabajar, tal vez no llega a la escuela bien arreglado, tal vez notamos que tiene momentos donde está alegre, momentos donde está triste, donde llora, donde se acerca al docente y quiere decirle algo, pero como que no se anima, ¿no? Entonces allí está en un periodo de evaluación, ¿sí? O laborales, que esto es muy común, ¿no? Cuando se habla de acosos, ¿sí? De discriminación también, ¿no? Entonces aquí tenemos nosotros nuestro trabajo. Y después los informes de terceros son los que les vamos a solicitar a personas que viven, ¿no? Con la persona o tal vez, en este caso, pueden ser vecinos, ¿no? Que los conocen de años, ven como su cambio fue rotundo, ¿no? O tal vez si escuchan gritos, golpes, ¿no? Discusiones, ¿no? Bueno, entonces todo esto va a conformar y va a terminar de completar ese informe. Algunas veces los vecinos no quieren dar su información, ¿no? Porque tienen miedo a alguna represalia, ¿no? Que puedan tomar, ¿no? Pero, pero normalmente si uno busca la forma, sí se hace, sí se logra, ¿sí? Ahí depende muchas veces si es la parte alimenticia, de comportamiento, en ese caso sí quieren contar. Pero si ya vamos a tal vez a la parte de golpes, no discusiones, ahí ya son un poquito más reservados, bueno, porque tienen miedo de lo que pueda pasar, ¿sí? Bueno, se entiende, se comprende, ¿no? Pero, bueno, necesitamos que nos ayuden porque ahí hay una persona que está viviendo una situación muy, muy complicada, ¿no? Entonces, tratamos de explicarle, ¿no? Para que no es em, para que luego se comente en el vecindario, tal vez, ¿no? Sino para lograr una ayuda, un acompañamiento de esa persona o ese grupo familiar, ¿sí? Dependerá. Aquí fíjense utilidades de los informes externos, ¿no? En base a todo lo que les vengo contando, yo traté de acá de sintetizarlos, ¿sí? Bueno, nos sirve para completar las evaluaciones, ¿sí? Para fundamentar, ¿no? la intervención, para hacer derivaciones, ¿sí? Que nosotros acá sí lo podemos hacer a diferentes profesionales, como dije, o tal vez organizaciones que brinden algún servicio. Y lo más importante es esto, que en algún momento vemos una situación tal vez muy complicada donde nosotros desde nuestro ámbito vamos a presentar la información, pero acá la tienen que finalizar o hacer una continuidad la parte judicial, ¿sí? Especialmente en estos ámbitos, ¿no? Cuando hablamos de tutelas, cuando hablamos de adopciones, que ahí es otro ámbito donde ustedes sí pueden acompañar, ¿no?
pero este rol en la parte judicial y más de adopciones, bueno, a ver, primero tienen que conocer a esa familia que quiere, no es a lograr la adopción, con fines de adopción se dice, ¿no? Hoy en día se habla de cobijar. Primero sería ese el término, ¿no? Cobijar a un niño, a un grupo de hermanitos, ¿no? Que no quieren tal vez separarse, quieren una familia, pero que los incluya a todos. Allí se evalúa, ¿no? Se hace un expediente, ¿no? Donde se constata datos personales, ¿no? De los posibles o los postulantes, sería en ese caso, en todos los ámbitos, ¿no? Parte educativa, parte económica, ¿no? Donde nosotros tenemos que cambiar esa vida a esos niños, ¿no? Bueno, se hace el informe, el expediente, y hay varias preguntitas que realiza el trabajador social en base a si ellos aceptarían cobijar a niños de qué edades, ¿no? Si podrían cobijar a un niño con alguna capacidad diferente, ¿no? Bueno, se registra. Y cuando surge una posibilidad donde hay niños que presenten la condición de adoptabilidad, que esa es la que muchas veces no se cuenta, que sería que no tienen a nadie, no tienen ni siquiera un hermano mayor, un abuelo, un tío, ¿no? Que pueda hacerse cargo de ellos. Entonces esos niños tienen ya la condición de adoptabilidad, porque no hay nadie quien los pueda proteger. Cuando hay tal vez una similitud de lo que los padres consideran, se los invita, ¿no? Y el trabajador social los recibe, les comenta, ¿no? Sobre esta situación, y esos postulantes deciden, ¿no? Si quieren, sigue el proceso, ¿no? Es extenso, ¿no? Hasta lograr después un contacto con ellos, ¿no? Algunas veces ese contacto se da de manera rápida, como que se estaban esperando, ¿no? Esa familia y esos niños, y otras veces no, hay un rechazo, tal vez de los papás, de los postulantes tal vez no, pero de los niños sí en ese caso. Y ahí lo que se valora son la decisión de los niños, ¿no? Donde ellos se sientan cómodos. Y después, bueno, sigue el proceso, se hace una entrevista psicológica, ¿no? Para conocer cómo se presentan esos papás, primero de manera individualizada, después de manera conjunta, ¿no? Para ver si hay similitudes, o tal vez es todo lo contrario de lo que están mencionando, o uno de ellos no está diciendo la verdad. Pasa el proceso, ¿no? Supónganse que va todo favorable, llega el trabajador social, visita el hogar, ¿no? Tiene que hacer un informe habitacional, ¿no? Para ver si la casa tiene las condiciones de tantas habitaciones, ¿no? Si es un grupo de hermanitos o no, y, bueno, y avanza, supóngase que es todo favorable, se hace no es una adopción total, no tiene que pasar un proceso, porque tal vez los niños después de un tiempo deciden que no se sienten cómodos, ¿no? Y prefieren volver a su hogar, a donde estaban cobijados en ese caso, ¿sí? En una entidad, ¿no? Es extenso, pero aquí ya lo maneja la parte judicial. El trabajador social tiene un rol muy importante acá. Hasta puede dirigir, ¿no? Ese ámbito,
¿sí? Bueno, ahí más o menos les conté en grandes rasgos ese proceso que tendríamos que difundirlo más, ¿no? Porque en nuestro país es medio engorroso, ¿no? Para dar posibilidades a personas que quieran adoptar, ¿sí? En otros países es mucho más rápido, ¿sí? Bueno, tal vez mejoren después estas políticas, como se dice, ¿no? Y se haga una apertura un poquito más amplia. Fíjense aquí, tenemos la elaboración, nos vamos a pasar un poquitito. Elaboración y contenido de los informes, ¿no? Administrativos sería en este caso, ¿no? Recuerden que estos estaban dirigidos a una institución, ¿no? Que hemos mencionado hace un ratito. El propósito, bueno, es identificar fehacientemente, ¿no? Lo que se está mencionando y aquí dependerá, ¿no? Si es una derivación o tal vez es un informe pericial, ¿no? O puede ser un informe médico o un informe psicológico, ¿no? Como los que les estaba contando hace un ratito, ¿sí? Datos de identificación. Bueno, vamos a incluir toda la información personal, ¿no? Apellido, nombre, edad, sexo, toda la parte, datos personales. Datos de contacto, ¿no? Normalmente se exigen 2 o 3 contactos. Datos de la institución que realiza ese informe. Acá hay una pequeña descripción, ¿no? De la situación, muy clara, muy objetiva, pero que podamos constatar esa situación que se vive. Acá sí necesitamos antecedentes, porque sí se los tiene, cuál es la situación, problema, ¿no? Que se está viviendo, y acá analizamos recursos, cuál es lo favorable que tenemos para continuar, ¿no? El proceso. Después tenemos el análisis de la situación, ¿sí? Se hace una pequeña descripción bien clara, ¿sí? Donde vamos a constatar esa problemática que están viviendo. Se identifican causas, factores de riesgo, que esto es muy importante, hacer hincapié en ese punto, y necesidades. Recomendaciones o sugerencias, ¿no? Proponer soluciones o otro tipo de intervención también puede mencionarse aquí. Y sí, vamos a tomar lo que ya hemos realizado, que sería un recurso disponible para hacer la continuación. Y como último punto tienen, bueno, la firma de las personas que hicieron este trabajo, los sellos de la institución, y normalmente acá el trabajador social tiene, ¿no? Su propio sello, ¿sí? Dependerá si tienen aparte, por decirles, ¿no? Son directores del área, ¿no? Bueno, ese sello lo va a constatar, ¿sí? O tal vez tienen en su función de trabajador social nada más, ¿sí? Dependerá. Y nos va a quedar, a ver, quisiera terminar, ¿les parece que termine los tipos de informes, que nos pasemos un poquitito? Que Sí, profe. nos queda solamente los informes de procesos de caso, ¿sí? Y hasta ahí, si quieren, podemos hacer un pequeño cuestionario, aunque podríamos esperar, porque nos queda muy poquito, Podríamos esperar a la próxima cuestionario, profe, porque para que mira, termine bien y después sí, hacer la medio, próxima clase. bueno, dale, porque no nos queda mucho, mira, si yo termino hoy los informes, nos van a quedar las observaciones, bueno, los tipos de observaciones que en realidad casi yo ya se las he comentado, pero las vamos a profundizar nuevamente, las visitas domiciliarias, los tipos de visitas, y de ahí viene
cómo se hace los talleres, los proyectos, que no es tan extenso. La próxima semana los terminamos, ¿sí? Cuando dialogamos menos, pero podemos avanzar bastante. Vamos a ver este último, 5 minutitos, ¿sí? No es tan extenso, ¿sí? Así podemos avanzar. Vamos a ver estos últimos. Profe, esto ya va a estar cargado en el campus. Todo, todo. ¿Les Ah, bueno. habilité? Yo creo que les habilité, ya me voy a fijar. Espérame un ratito, pero creo que les habilité el material de estudio, pero no les habilité el Power, ¿sí? Porque no lo había finalizado todavía, ¿sí? Por eso no lo había habilitado. Fíjense acá, los informes de procesos se llaman, es indistinto el nombre, ¿no? Informes de proceso, de trabajo de caso o estudio de caso. Lo podemos mencionar de indistinto. ¿Qué es? ¿Qué buscamos nosotros o cuál es el fin que tiene? Bueno, acá ustedes van a describir, van a analizar de manera detallada una situación específica, ¿sí? Estos son útiles, ¿no? Para tal vez realizar un trabajo eh, individualizado, personalizado, ¿no? Que nosotros tengamos en una situación particular, ¿no? Que puede ser, a ver, tomemos como ejemplo, eh, y bueno, que es una situación que nos preocupa mucho, es cuando se vive en hacinamiento, ¿no? Y cuando hay menores, que nos preocupa demasiado en ese caso, por lo que puede suceder. Fíjense aquí, ¿no? Nosotros acá, ¿cómo lo vamos a constatar? ¿No? ¿Cómo se presenta en realidad? Tenemos un pequeño, ¿no? Título donde va a mencionar la situación. Acá puede ser, si tiene que ser claro, representativo del contenido, hacinamiento, ¿no? Habitacional o tal vez puede ser de vivienda, ¿no? Porque nosotros ahí es indistinto, tenemos distintos tipos de hacinamiento, de vivienda, por cuarto, que se sabe decir también. Acá se hace una pequeña introducción, ¿sí? Se describe ese caso. Bueno, se constata, ¿no? Que la familia Fernández, por decirle, ¿no? Está constituida por el jefe de hogar, la madre y 8 hijos, por decirles, ¿no? Y viven en una habitación, ¿no? Donde comparten, donde ese espacio cumple múltiples funciones, ¿no? Imagínense esa situación, ¿no? 8 niños de diferentes edades, estoy imaginando, ¿no? Tal vez no sean tantos los niños, pero una situación así donde hay hacinamiento, ¿no? Una superpoblación sería en ese caso. Se hace una pequeña descripción del caso. Nosotros acá sí necesitamos conocer un poquito la historia de la familia, los problemas que están teniendo económicos, de salud, ¿no? Habitacionales, sería en ese caso. Y si se han realizado intervenciones, ¿no? O tal vez esta es la primera intervención que se hace. Normalmente ya tiene. Resultados, ¿no? Acá se presenta, decimos, situaciones, evidencias de lo que están viviendo, ¿sí? Y acá decimos una especie de debates que se analizan, bueno, los resultados, ¿no? Se compara con lo que nosotros ya tenemos. Y se hace una pequeña conclusión, ¿sí? Aquí donde nosotros vamos a destacar lo más importante y las sugerencias, ¿sí? Bueno, esas personas, esos niños no pueden vivir en esa situación, ¿no? Acá necesitamos, bueno, que esa persona tal vez ayudarles a que busquen un trabajo,
¿no? Para que tengan los medios, tal vez para poder solventar un espacio más grande, ¿no? Por lo menos un espacio donde tengan 2 habitaciones en ese caso, ¿no? Donde tal vez estén un poco más cómodos, ¿no? Bueno, y después acá tenemos figuras y tablas, es donde acá se puede incorporar algunas estadísticas, los informes, los estudios, ¿no? Que se tienen como para completar ese caso que se está viviendo. Fotos, ¿no? Que aquí también es muy importante que se pueda ver cómo están viviendo, ¿no? Y bueno, ahí vemos la situación que están en riesgo esos niños en ese caso. Y aquí, como por último, tenemos más todavía. Tenemos los tipos de informes de procesos de trabajo de caso. Fíjense, tenemos el primero, informes de caso, informes de series de caso, informes de estudio de caso e informes sociales, ¿sí? Esos son los 4 tipos. El primero, el informe de casos, acá nosotros vamos a tener de manera muy detallada los problemas médicos, ¿no? Que tiene, ¿no? El integrante, ¿sí? O los integrantes, dependerá. Informes de series de casos, acá se presentan los problemas médicos, tal vez uno o dos hermanos, por decirles, ¿no? Que tengan tal vez uno de ellos una discapacidad y la otra persona tenga problemas eh, eh, respiratorios, por decirles, ¿no? Estoy haciendo un ejemplo. Informes de estudio de casos, se analiza un caso específico. Discapacidad. Esa persona tiene un certificado de discapacidad, realiza los controles, toma alguna medicación. Bueno, ¿no? Acá tenemos que mencionarlo. Y si no lo tiene a ese certificado, hay que ayudarlo a que tenga el CUD, ¿no? Que es el certificado que tienen, ¿no? Las personas con una capacidad diferente, ¿sí? Para que pueda percibir los beneficios que se le están dando, ¿no? Y aparte, tenga muy claro, ¿no? Que es real esa discapacidad, ¿no? Con todo esto que estuvo pasando últimamente, ¿no? Que tenían que revalidar, ¿no? Los datos y donde se pudo constatar que había personas que estaban cobrando una pensión por discapacidad y no tenían ninguna discapacidad, ¿no? Bueno, vamos a lo real, ¿no? Cómo se estaba quitando la posibilidad a los que realmente lo tenían, ¿sí? Bueno, allí ese es el punto que se estuvo realizando este último tiempo, el año pasado, ¿no? Que fue tan renombrado, ¿no? Pero vamos a lo real, ¿no? A la necesidad de tener un control de las personas que sí tienen una discapacidad, ¿sí? Y no todas aquellas que presentaban informes todos falsos, ¿no? Profe, te hacen, acá en Corrientes te hacen una junta evaluadora. Claro, exactamente, ahí está, Ahí en la junta evaluadora te evalúan, tenés que tener un nivel, un porcentaje de discapacidad para que te consideren el CUT. el CUD, ahí está bien, ¿no? Que No sé cómo será en la otra provincia, pero en Corrientes es es así. igual, Sí, tenés que tener un porcentaje de discapacidad para que te consideren que vos tenés merecedor del CUT. Así era cuando yo me hice de certificado de discapacidad. bien, no, Ahora no, no sé cómo será. no, es igual. Sí, esto es a nivel nacional, ¿sí? Y este último tiempo lo que se buscó era un organismo nacional que llegaron a las provincias, ¿no?
para ver que esto era real, los datos, porque había, pero infinidades de pensiones por discapacidad y bueno, se dieron de baja No, las por pensiones error. se trabajan en ANSES. Se ¿Cómo, tienen cómo? que presentar, en ANSES se Sí, trabajan las pensiones. O sea, sí, se presenta certificado de discapacidad y en ANSES te evalúan. sí, Porque yo cuando saqué mi pensión, presenté mi papel en ANSES y en ANSES hay un organismo que te evalúa, la ANSES sí. misma, no, no. Es la superintendencia, ¿no? Sí, en la superintendencia del ANSES. Ahí está. Ahí, ahí, Es y ahí, o sea, que estás fallando ahí era el ANSES, no era el sí, de la Junta de Discapacidad. sí, 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 sí. Y bueno, y ahí pues, lo bueno es que se pudo dar de baja en algún momento por error, ¿no? Pero después se devolvió, ¿no? Esa, esas pensiones a aquellas personas que se las habían quitado, ¿no? Y después constataron que era real, ¿no? La discapacidad y bueno, y ahora ya se maneja Sí, como esto se debe ser. podía contratar yendo a la casa. Sí, claro, ¿no? Y tal vez, bueno, desde la presencia, bueno, los estudios, ¿no? Cuando ya no es simplemente la presencia, sino, bueno, todos los estudios psicológicos, No, te hacen neurológicos, hacer toda una serie de estudios. Vos tenés que presentar estudios de psicólogo, de neurólogo, de todos los sí, estudios que vos tengas. claro, De psiquiatra, antecedentes que si es tengan. mental, de psiquiatra, pero Sí, lo que pasa es que muchas cosas, por ejemplo, había mucha gente que cobraba pensión, pero no tenía el porcentaje de capacidad que decía, por eso exactamente. que le dieron de baja. Claro, y bueno, pero eso está bien, ¿no? Porque ahí se está quitando posibilidades a los que realmente lo necesitaban, ¿sí? Bueno, ahí tal vez, no sé si ustedes están a favor, ¿no? O en contra de lo que nosotros mencionamos, pero es así, ¿no? Y por último, nos queda ver cómo está constituido un informe. Fíjense cómo se elabora, ¿sí? Y lo vemos. Primero, ¿no? Nosotros vamos a tener que definir el objetivo de ese informe. Hay una preguntita que nos hacemos un interrogante. ¿Qué se pretende lograr con ese informe? Supónganse, el de hacinamiento. Bueno, que esas personas, ¿no? Pueda cambiar su calidad de vida, donde puedan los menores que están siendo vulnerados, ¿no? Tener un hogar con una infraestructura necesaria, ¿no? Acá vamos a recopilar y organizar la información, todo, tal vez lo que tenemos, ¿no? Si hay los niños con alguna discapacidad, ¿no? Necesitamos en ese caso. Supónganse que tengamos un niño que no puede manejarse por sí solo. Profe, qué opinión le respecta con lo que está pasando con la SUBE en en los discapacitados en Buenos Aires? Por Eso es, ejemplo, que tienen que tomar, o sea, ellos tenían el pasaje gratis, y, yo estaba viendo en la tele que ahora tienen que tener dos SUBE, una para el tren y otra para el subte. y yo creo que el fin que se busca, me parece que después lo van a corregir, ¿sí? No, es como que se, se lleva a que la persona con discapacidad haga, ¿no? Muchos trámites, ¿no? Y capaz que no lo pueden, ¿no? Más allá que pueden tener tal vez un curador en ese caso que lo puedan llevar adelante, pero yo creo que en algún momento lo van a reestructurar, como dicen ellos, ¿sí? Lo van a tomar de otra manera, me imagino, ¿no? Sí, yo vi temperaturas, ¿no? Extremas filas, ¿no? Que las personas están realizando. Bueno, creo que después lo van a modificar.
¿sí? No, no va a quedar así. Como pasó en su momento con las pensiones. ¿Se acuerdan que era todo en reclamo, todo? Y después lo modificaron, ¿sí? Seguro que va a ser así de esa manera, ¿sí? Em, Vemos el otro punto. Análisis e interpretación de los datos. Bueno, acá nosotros necesitamos, decimos, identificar patrones. Lo más importante sería, ¿no? Y tendencias, aquello que tenemos que destacar de esa evidencia. Y acá ya se redacta el informe, ¿no? Siempre tiene que ser lo real, por supuesto, lógico, porque si es un caso específico y ustedes han logrado la interacción con los participantes, tienen, ¿no?, los registros, bueno, pueden hacerlo de manera lógica y, por supuesto, coherente. Y después decimos una revisar y editar es cuando ya está listo para ser presentado. Y ya está. Ese es un informe de estudio de un caso específico. ¿El ¿Sí? PDF ya subió, profe? ¿Cómo, cómo? El Decime. PDF, A ver, ahí te digo. el Espera, PowerPoint. ahí ya te digo si constato si es o no. Ahí déjame que ingrese y ya te digo. O les digo en ese caso. A ver. Déjenme que ingrese al campus y pueda ver. Dan unos minutitos, porque no lo tenía abierto. A ver, acá, sí, está el material, está Ah, el bueno, material profe. de estudio. El Power no todavía, ¿no? Porque, bueno, me falta a mí terminar, pero si quieren se los habilito, porque como ya queda poquito para ver, nos quedan las tres puntitos, ¿sí? Nos quedan, sí, las observaciones, nos quedan las entrevistas, la visita domiciliaria y los talleres. Sí, nos quedan tres puntitos y terminamos. Así que tienen tiempo de hacer este fin de los apuntes y recuperatorio. ¿Hay algo acá? No, ya hicieron recuperatorio. Si alguien no pudo rendir, bueno, me avisa, ¿no? Y habilitamos nuevamente el recuperatorio. Si alguno de los que estamos aquí no lo logró hacer, bueno, se da otra posibilidad, ¿sí? No la dejen pasar, eso sí, háganlo a tiempo, ¿sí? ¿Estamos? A ver, el resto ahí de Olinda, Rosa. Sí, estamos bien, vamos bien hasta ahora. Sí, bueno, ahí, buenísimo. Bueno, eso es lo importante, que vamos comprendiendo, ¿no? Los temas y la importancia del rol que tiene el trabajador social, ¿sí? Este fin de que hacen, bueno, no rinden, pero tienen para ir haciendo apuntitos, ir constatando, ir viendo, ¿no? Pueden hacer un cuadro, como siempre les digo yo, de cada una de las metodologías en que se caracteriza, ¿no? Para después decidir más adelante cuál van a tomar ustedes para llevar adelante ese trabajito de aplicación. Normalmente es la visita, la observación, un informe, ¿sí? Donde siempre, un informe y, y, y un registro. Esas son las cuatro que pueden implementar en una situación que ustedes elijan, ¿sí? Creo que son las que más, en realidad, de los trabajos que se presentan, eligen estos puntos, que están bien, se puede hacer esos, ¿sí? Bueno, no los detengo más porque ya nos hemos repasado, ¿sí? Y tienen material para leer, para estudiar, para repasar, en ese caso, ¿sí? Bueno, así como llegué, me voy. Yo debo continuar en un ratito más, ¿sí?
que tengan un lindo fin de semana, ¿no? Y nos vemos la próxima, ¿sí? Para ver los últimos 3 temitas que nos quedan. ¿Estamos? Bueno, que la ¿Sí? pase con su padre si tiene profesora. Y en mi caso, están en otro lado. Ah, el mío Bueno, también. no físicamente, ninguno Y de los, bueno, en ese caso. bueno. Ellos están presentes, seguro que sí, acompañándonos, sí, sí. Bueno, que la pase lindo, profe. Eso. Bueno, que estén muy feliz día a los esposos, maridos o parejas de ustedes, ¿no? Que festejen ese día, ¿no? Porque después no lo sabemos, ¿no? Eso es muy, muy importante. Valorar esos momentitos, ¿sí? Que nos da la posibilidad, bueno, la vida, el universo, Dios, no sé, depende cómo ustedes tengan su creencia en ese caso, ¿sí? Bueno, nos vemos, que estén muy bien. Muchas gracias por estar y escucharme. Nos vemos, nos vemos.